esta mañana la Junta Directiva de la nueva EPS eligió al nuevo presidente de esta entidad. Por eso quiero que miremos, Juan Pablo, la diapositiva número 1, en donde vamos a analizar quiénes son esas personas que tomaron la decisión de elegir a Aldo Cadena como nuevo presidente de esta entidad. Entonces, en la Junta Directiva de esta mañana, las personas que votaron para esta elección estaba Noemí Sanín, que es la representante de Colsubsidio. Recuerde usted que gran parte de las acciones de la nueva EPS están por las cajas de compensación. Entonces tenemos a Noemí Sanín de Colsubsidio, Fabio Alberto Cardona en representación de CAFAM, Fernando Jiménez en representación de Compensar, Jaime Urrego, por supuesto, el viceministro de Salud, ese voto del Ministerio de Salud, y en representación del Ministerio de Hacienda estaba el doctor Esteban Sastre. Él fue exdecano de Medicina de la Universidad Nacional y actualmente es cirujano plástico. Pues esa fue la junta que tomó la decisión de elegir a este funcionario. Pero pausa ahí, Paula, para que vayamos por partes, porque esto es muy importante, toda vez que esta EPS es muy grande. No sé si usted tenga ahí a la mano el número de afiliados que tiene. Sí, señor, tiene más de 10 millones de afiliados. Usted, 10 millones de afiliados es mucha gente, muchísima gente. Pero Paula, la nueva EPS, usted nos dice, tiene una participación importante de las cajas de compensación, pero ¿es una EPS que funciona como si fuera pública o cuál es la realidad de la constitución de la nueva EPS? Sí, señor, la nueva EPS tiene una constitución público-privada, es decir, tiene votación tanto del Ministerio de Salud, que es la parte pública, y las cajas de compensación que tienen la parte privada, pero esta se rige por el derecho privado, es decir, por eso el presidente de la nueva EPS no la elige el presidente Petro, sino lo elige una junta directiva como una empresa. Ok, entonces está la junta directiva, pero finalmente, digamos, es una entidad que tiene un carácter público. No, señor, tiene un carácter privado. Por eso se realiza la junta directiva para elegir al presidente. Pero el nombre lo pone el presidente Petro. Claro, pero no puede, o sea, no es como nombrar a un ministro que el presidente Petro dice, el ministro de Salud va a ser Guillermo Jaramillo, sino hay un procedimiento en el cual el presidente y la junta vota a favor o en contra. Sí, señor, la junta tienen que haber 5 votos, que son estas 5 personas que a esta hora estamos viendo en pantalla. Pero entonces, Juan Pablo, ahora vayámonos a analizar quién es ese nuevo presidente de la nueva EPS. Veamos la diapositiva número 2, en donde vamos a ver todo ese recorrido político que ha tenido el señor Aldo Enrique Cadena. Pero esto parece como un juego de mesa, mire. Sí, es una especie de parqués. Sí, esto es como el parqués de Aldo Cadena, el nuevo presidente de la nueva EPS. Bueno, veamos entonces las casillas del parqués. Pero si usted quiere ver las casillas del parqués, se tiene que conectar ya mismo al YouTube Live de Sigue la W. Métase ya, búsquenos como W Radio Colombia, estamos en vivo. Si esto es un juego de dados, a ver. Sí, señor. Primera casilla. Antes de irnos a la primera casilla, hay que dar unos datos importantes sobre este funcionario, Juan Pablo, y es que es abogado y especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Libre, y por supuesto fue un reconocido sindicalista. Cadena será el encargado, Juan Pablo, de reemplazar a José Fernando Cardona, quien, recordemos, era el presidente de la nueva EPS y llevaba más de 14 años en el cargo. Antes de este recuento, también es importante aclararle que Aldo Cadena es muy, pero muy cercano, Juan Pablo, al presidente Gustavo Petro. Pues porque creo que fue secretario de Salud en el gobierno Petro, señor, ¿no? Es que no llevan ni 1, ni 2, ni 3 años juntos, llevan más de 15 años juntos. Entonces, pues vamos a comenzar el recorrido. Vamos a la primera casilla, que es en el año 2004, cuando Aldo Cadena se desempeñó como presidente del Sindicato Nacional de Salud y Seguridad Social, llamado SINDES. Allí, Aldo Cadena, Juan Pablo, fue muy insistente en que era necesario acabar con la EPS. Usted sabe que ahí estaba muy reciente el tema de la Ley 100 y él insistía en que no se podía privatizar la salud. Nos vamos para la segunda casilla. O sea, SINDES es Sindicato de Empleados del Seguro Social. Sí, señor, correcto. SINDES, Sindicato de Empleados del Seguro Social que fue un éxito, ¿no? O sea, para aquellos que tienen memoria, el éxito absoluto en la atención era del Seguro Social. Nótese el tono sarcástico que estoy usando, ¿no? Porque de pronto no lo leen. Ya a mí sí, yo recuerdo, a la madrugada. A mi papá y a mi abuelo. Sí, yo lo sé. Lo sé, soy consciente de ello. Y por eso es que lo digo con tono sarcástico, porque luego dirán, es que estaba aplaudiendo el Seguro Social. No, el Seguro Social era un desastre.
Y hay que decirlo en mayúscula sostenida. Por favor, Paula, siguiente casilla. Siguiente casilla. Pasa, los dados sí, pasa. Sí. Año 2009. En el año 2009, Aldo Cadena se lanzó al Senado por el Polo Democrático Alternativo. En este momento, pues, no fue un lanzamiento positivo, así que allí se quedaron sus aspiraciones. Que sí, señor. Hizo agua. Fracasó en ese intento. Ahora nos vamos para el año 2013, en donde empieza toda esa cercanía y ese trabajo conjunto con el presidente Petro. Pues en el año 2013, en el mes de mayo, Aldo Cadena se posesionó como secretario de Salud de Bogotá, lo posesiona el hoy presidente Petro, en esa época alcalde de Bogotá. Allí, Aldo Cadena lideró una política que buscaba acabar con Capital Salud, una de las EPS de la época, y tenía la tarea de activar el Hospital San Juan de Dios. Nos vamos para el año 2014. Y aquí pasan cosas interesantes, y es que en mayo del 2014, Aldo decide renunciar a su cargo como secretario de Salud de la alcaldía de Gustavo Petro, porque decide apoyar el proceso de paz del presidente Juan Manuel Santos. Y en ese momento hubo acercamientos entre el presidente Petro y el presidente Juan Manuel Santos, y allí toma la decisión el presidente Petro de sacrificar a su secretario de Salud para que hiciera campaña por Juan Manuel Santos. Eso sí, muy importante. Sí, señor. Claro. Pero en ese mismo año, tan solo un mes después... Pero un segundito, es que además, señor, 2014, entonces apoyar la paz de Santos, pero yo creería también, Paula, apoyar la campaña. Sí, claro. Estamos en 2014, eso es la reelección de Juan Manuel Santos, ¿no? Sí, que esa fue la bandera de la reelección. Sí, entonces, claro, más que apoyar la paz de Santos es acompañar la reelección de Santos. Sí, ¿no? Señor, la reelección de Santos. Pero mire, fíjese usted que llama la atención que él renuncia a ser secretario de Salud en el 2004 en mayo, pero en julio... No sé qué pasaría con ese incentivo para ir a apoyar el proceso de paz y la reelección de Juan Manuel Santos, porque en el mes de julio... No, pues fácil, es que en junio se hace la reelección, segunda vuelta, y ya en julio pues queda otra vez libre el señor. Claro que sí, sí señor, queda libre. Hay que llevar el pan a la mesa. Y el 12 de julio, un mes después, fue nombrado como director del IDRD. Entonces allí lo vemos, sí, con la ex senadora Piedad Córdoba, muy... ameno, muy feliz en el IDRD. Nos vamos para el año 2015. En el año 2015, Juan Pablo, la Personería de Bogotá lo sancionó por no asistir a una citación en el Consejo en donde tenía que dar cuentas sobre todo su paso por el IDRD. Aunque él recusó esta medida, fue sancionado. Ahí creo que hay un error, dice Personería Jurídica, debe ser la Personería de Bogotá, ¿no? Sí, señor, es la Personería de Bogotá. Sí, la Personería de Bogotá. Pero la Personería de Bogotá, puntualmente, ¿sabemos la sanción de qué tipo fue? No, porque señor. Debió ser una sanción disciplinaria, ¿no? Tratándose de Mauricio de la Personería de Bogotá, tuvo que haber sanción disciplinaria para el señor. Bueno, vamos a verificar eso. Continuemos, Paula. Listo, nos vamos para la siguiente casilla, año 2018. El señor Aldo Cadena apoya al presidente Gustavo Petro en la campaña por la Colombia humana. Ahora nos vamos para la casilla 2019. Allí sigue apoyando al presidente Gustavo Petro, esta vez a través del apoyo a la candidatura de Holman Morris a la alcaldía en el año 2019. Y ahora nos vamos para el año 2022, en donde lidera la campaña del actual presidente Gustavo Petro en Bolívar, en Sucre y en Cesar. Y en el año 2023... ya para finalizar este recorrido del señor Aldo Cadena, pues se ha visto en varias imágenes cómo hace parte del grupo de asesores del actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Y para finalizar, Juan Pablo, quiero que veamos un full en donde justamente se ve esa propiedad que tiene el señor Aldo Cadena sobre los diferentes iniciativas y proyectos que ha presentado el presidente Gustavo Petro. Veamos. Ayúdennos a una cosa. Se nos quedaron muchas personas sin votar el domingo pasado. Nos faltaron 5 por el peso, en el sentido de que mucha gente no tuvimos como transportarla, sacarla, votar. Lo que se mandó fue insuficiente. En esta ocasión estamos casi que las mismas. La misma quiere decir que en la primera vuelta nos hicieron un anticipo que no alcanzó.
Bueno, pero pues eso sí, él tiene derecho a hacer política. Claro que sí, Ahora, sí, señor. Está diciendo don Pedro Gutiérrez. Entonces, según la ironía de su comentario, las EPS sí funcionan a las mil maravillas. Ay, don Pedro, ¿cómo se nota que usted debe ser audiencia no de este programa? Andrea, nosotros aquí también hemos señalado todos los problemas que hay en las EPS. Claro, bastante. Otra vez, ¿no? Otra vez. ¿no? Sí. A ver, ¿que hay problemas en el sistema de salud actual? Sí. ¿Que se necesita una reforma? También. Claro. Pero que la solución es volver al seguro social? No. A ver. Quitémonos los cositos estos. Vamos a averiguar el nombre de esto, Paula. Bueno, Juan Pablo, en definitiva, pues el señor Aldo Cadena es una persona que sí tiene experiencia en el sector salud, sin embargo, pues ha estado mucho desde la función pública, desde los sindicatos y según lo que pudimos revisar en su hoja de vida, pues no ha administrado ninguna empresa, ninguna compañía de la magnitud de lo que se enfrenta a la nueva EPS. Y quiero que para finalizar, veamos la diapositiva número 3, en la cual vamos a analizar, Juan Pablo, cuál será el papel de la nueva EPS en el caso de que se apruebe la reforma a la salud. Veamos. Bueno, aquí en esta diapositiva, Juan Pablo, pues analizamos qué es lo que va a suceder con las actuales EPS, que tienen dos opciones. La primera es que si toman la decisión de continuar con este nuevo gobierno y con la reforma a la salud de ser aprobada, pues estas EPS tienen que surtir todo un proceso para reformar administrativamente, estructuralmente y reformar toda su operación, es decir, todos sus estatutos para poder funcionar como quiere hoy el gobierno Petro. En caso de que aprueben todas estas reformas, pasarán a ser gestoras de la salud y funcionarán de la mano con los centros de atención primaria. Pero ¿qué pasa? Si las EPS deciden no acogerse a esta propuesta que hace el gobierno de Gustavo Petro, pues desaparecerán o tendrán que tomar la decisión de cambiar o modificar el objetivo de su negocio, y esos usuarios de las EPS que abandonen el barco, por decirlo así, Juan Pablo, pues en principio pasarán directamente a la nueva EPS. La nueva EPS será como, ahí sí, la principal... No, pues englobará a todos. Sí, señor. Recibirá a todos. Y va a tener varias tareas importantes para que quienes nos están viendo y nos estén escuchando entiendan un poco. Entonces, estas EPS tendrán la tarea... Paula, señor, me toca hacer una micropausa, pero listo. micro. Me demoro 5 segundos y vuelvo con usted, ¿de acuerdo? Claro que sí. Vamos a continuar con esta explicación. Esto es muy importante porque significa el futuro de la nueva EPS, porque es importante hablar de la labor que va a adelantar el señor Aldo Cadena. Así que en 5 segundos sigue la W en digital en la radio. Los dejamos con Peláez y de Francisco, que llegaron con fútbol, algo más, pero en digital seguimos con la nueva EPS. Conéctese ya en YouTube. Listo, Paula, le dije que 5 segundos, ¿no? No me demoré más. Sí, pero antes, Andrea me dice que ya tiene el nombre de los tapaojos de los caballos. Sí, pues a algunos les llaman tapaojeras, pero también el nombre como más técnico es gringola. Gringola. Con tilde en la I, gringola. Sí, gringola. A ver, espérese un segundo. Si no me equivoco, de pronto algún experto en el tema, en no, caballos. Sí, mira, aquí está, gringola. Protector que se coloca en los ojos a los caballos para que solo miren hacia adelante durante la competición. También se usa en sentido figurado para referirse a las personas que tienen la mente cerrada, que no ven ni aceptan nada diferente a sus propias creencias, sin saberlo, Andrea. Se va a convertir en una palabra que utilizaremos, ¿saben? No, pues que sigue la W, debería. Sí. Bueno, en fin, continuemos, porque lo que usted está llegando al punto clave, Paula, de este asunto, y es por qué tenemos que darle importancia al señor Aldo Cadena y por qué su llegada a la nueva EPS es importante. Y es que si las otras EPS que hoy día están, sobre todo las más grandes, las robustas, las que sí están funcionando mal que bien, se apartan del sistema de salud, la nueva EPS lo tendrá que hacer todo y acogernos a los 50 millones de colombianos. Sí, señor. Y además, Juan Pablo, hoy en día la nueva EPS es la entidad que tiene esa capacidad, porque recuerde que es la única EPS que está en toda Colombia. Es la única que tiene servicios y contratación de diferentes sistemas. Entonces, le comentaba a Juan Pablo que si se aprueba la reforma a la salud, esta EPS tendrá varias tareas que son fundamentales para el sistema. La primera es identificar y segmentar la población a todos los colombianos. Eso lo tendría que hacer la nueva EPS. Otro punto fundamental, tendría que hacer los servicios farmacéuticos, es decir,
todos los medicamentos que se entregan en el país. Y por último, tendría que manejar todos los sistemas de información, si hay quejas, reclamos, demandas en contra de diferentes prestadores de servicios y demás. Y Juan Pablo, no sé si quiere que vayamos de una vez con nuestro invitado o tenemos que hacer una pausa. No, le tengo una única pregunta al respecto. Señor. O bueno, un par. Sí. La primera, ya el nombramiento es oficial. Sí, señor. ¿Y desde cuándo empieza a ejercer el señor Aldo Cadena como nuevo presidente de la nueva EPS? Pues Juan Pablo, este trámite normalmente dura una semana, entonces podríamos decir que aproximadamente en 2 semanas ya estaría su nombramiento oficializado como presidente de la nueva EPS. Bien, perfecto. Número 2. Paula, ¿usted sabe si ya renunció Óscar Cadena Rojas como Contralor Delegado para el sector salud? Sí, señor, creo que ya renunció. ¿Sabe de quién estoy hablando? Sí, señor, claro, el Contralor que empezó a hacer diferentes denuncias en contra de las cajas de compensación. Verifíqueme eso. ¿Sabe por qué? Pues porque Óscar Cadena Rojas Es el hermano. es el hermano. Y entonces uno no entendería que esté en la Contraloría Sí, para el sector salud Óscar Cadena vigilando a la EPS que maneja recursos de la salud y que estaría siendo presidida por su hermano Aldo Cadena. Estoy casi segura, Juan Pablo, que ya renunció, justamente Entonces, por petición de la Contraloría. Verifiquemos eso y vamos mientras tanto con su invitado. Pues a esta hora, Juan Pablo, tenemos en Sigue la W a Jaime Arias. Él es doctor, fue exministro de Educación, exministro de Salud y justamente fue una de esas personas que lideró la Ley 100. Así que, doctor, muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de Sigue la W. Actívenos, doctor Arias, su micrófono, por favor, para que lo podamos escuchar. Eso. Ya está activado, muchas gracias. Bueno, doctor, la pregunta aquí es, ¿qué representa, qué significa para todo el sistema de salud colombiano que el gobierno Petro logre adueñarse de esta forma poniendo presidente de la nueva EPS? ¿Qué tan fundamental es la nueva EPS para el sistema? Bueno, es una pregunta clave y es un tema demasiado importante en todo lo que está pasando en salud. Yo esperaba que esto ocurriera. Desde hace rato se venía hablando y déjeme hacer un anticipo de lo que es la nueva EPS. Yo era presidente del Seguro Social en el año 2001, algo así. El gobierno me dijo, ¿qué va a pasar con el seguro? Hicimos un estudio muy profundo, dijimos, hay que escindirlo en 3 empresas. Una es Colpensiones, la otra es Positiva y la otra pues no existía. Más adelante, año 2009, el gobierno siguiente tomó la decisión también de trasladar la parte de salud a otra empresa y se estableció la nueva EPS. Ese es el nacimiento de la nueva EPS, que es, digamos, la hija legítima del Seguro Social, pero arrancó en ese momento con unos 2,5, 3 millones de afiliados. Entonces, ese es un antecedente importante. La nueva EPS aparecía como una de las EPS importantes. Hoy, sin duda, es la más grande. Yo no sé si la más importante, la más grande. Es una empresa, como ustedes lo dijeron, con 10 millones de afiliados y como seguramente muchas de las actuales EPS no van a continuar o no se van a pasar a ser gestoras, entonces esa población vendrá a la nueva EPS. La nueva EPS tiene la mitad de su población del régimen contributivo y la otra mitad del régimen subsidiado. Esto podría llevar a que en un periodo corto, de más de un año, la nueva EPS llegue a tener 20 millones de afiliados, es decir, casi la mitad de los afiliados del sistema. Lo que la hace, pues, no solamente en una EPS importante, sino en el centro de todo el sistema. Me parece que la estrategia del gobierno del doctor Petro es clara, es buena para ellos, creo que va a ser mala para el sistema de salud finalmente, ahora diré por qué, pero iban detrás de eso. Si no nos funciona la reforma, pues vamos a tener la reforma teniendo a la nueva EPS como, digamos, la entidad central del sistema. Funciona en todos los departamentos, en todos los municipios del país, tiene más de 2.000 IPS o clínicas y hospitales contratadas y tiene un presupuesto que puede alcanzar este año a los 18 billones de pesos.
Es, creo, la quinta o la sexta empresa más grande del país. Viene ahí detrás de Ecopetrol y de otras. Entonces estamos hablando de un monstruo administrativo, de una entidad muy compleja que ha sido bien manejada. A mí me tocó ser presidente de la Junta de la nueva EPS al comienzo. Me parecía una idea interesante que fuera una entidad público-privada, pero manejada por el derecho privado, con una acciones 51% de las cajas, 49% del Estado. El hecho de que estuvieran las cajas de compensación le daba una gran garantía a la nueva EPS. Ha sido muy bien manejada, inclusive me parece que bien difícil el reto de llegar a 10 millones de habitantes en Colombia, en todas partes. Pero bueno, ¿qué sigue? Yo no voy a hablar del doctor Cadena, voy a hablar de lo que puede seguir. Esta entidad... Pero doctor Jaime, yo le voy a pedir un segundo que antes de que continuemos con con las expectativas o con lo que sigue para la nueva EPS, y es, no sé si usted conozca los indicadores de esta EPS que, bueno, creo que normalmente el seguimiento lo hace la Superintendencia de Salud y nos habla del número de quejas, del número de reclamos, del nivel de atención, en fin, a la nueva EPS, ¿qué tan bien le va? Porque aquí tengo algunas personas que me están diciendo que los niveles de quejas sobre el servicio de la nueva EPS para sus afiliados es bastante elevado. Bueno, hay unos indicadores buenos, la oportunidad de las citas es buena, pero también tiene muchas quejas. Es que es un monstruo de empresa, obviamente es la que más quejas tiene, por ser la más grande. Pero yo creo que la nueva EPS es una muy buena compañía, es mejor que el Seguro Social, no me cabe la menor duda. Yo creo que en general manejar una compañía que está funcionando en 1.200 municipios, pues hace que tenga muchas quejas. Pero yo diría que los indicadores de la nueva EPS son buenos, no todos son tan buenos. Entiendo que es una EPS que tiene hoy día muchas deudas con las IPS, pero en general yo la clasifico como una de las EPS que funciona bien. Y con su tamaño, pues esto es muy significativo. Doctor Jaime, yo quisiera saber, usted menciona que es fundamental esa posición de las cajas de compensación en la junta directiva, pero ¿qué va a pasar con la presidencia de Aldo Cadena? Es decir, ¿estas cajas de compensación pueden seguir tomando decisiones o cuál será esa transformación? Sí, sí pueden seguir tomando decisiones. La empresa seguirá siendo de economía mixta, pública, privada, pero se va a regir por el régimen privado, lo cual le da más agilidad. Yo espero pues que el nuevo presidente de la compañía tenga la capacidad gerencial de manejar este monstruo. Mire, manejar una EPS, así sea pequeñita, es de una gran dificultad, de una gran complejidad. Son las empresas más difíciles que hay en este momento en Colombia. Y manejar una EPS que tenga 20 millones de afiliados en el futuro, pues es un desafío enorme. Yo espero que el nuevo presidente tenga esa capacidad de hacerlo. Tiene las herramientas, algunas herramientas, pero yo me imagino que la presión que va a haber en el futuro de los sectores políticos que no tuvieron injerencia en la nueva EPS, como sí la tenían en el Seguro Social, va a ser muy grande. Lo mismo las regiones, es que las regiones cuentan en esto, entonces la región X de la costa, por ejemplo, no sé cómo la irá a distribuir la nueva EPS, allá va a haber unas presiones digamos, de los políticos locales, de los políticos regionales, a eso le tengo mucho temor. Ahora, el papel de las cajas de compensación ha sido clave. Las cajas de compensación tienen una experiencia de 50 años en salud y de 30 años en el régimen actual de la Ley 100 y pues le dan mucha estabilidad y mucha dirección y mucha agilidad a la nueva EPS. Seguirán ahí, pero yo no sé cuál va a ser ya su papel. Yo creo que el presidente elegido es muy cercano al presidente de la República, al ministro de Salud, y está en la misma línea, pero ahí se despiertan unas grandes incógnitas. Puede que sea bien manejada en el futuro, pero yo veo el desafío demasiado grande. Inclusive para un supergerente que llegara del sector privado, el desafío es demasiado grande. De todas formas,
aquí también me están diciendo que la nueva EPS tiene un pasivo gigante y que tiene deudas pendientes, por ejemplo, con varios de los prestadores de las entidades que le prestan servicio, las IPS que le prestan servicio a la nueva EPS. Eso no habla de una gran gestión, o sea, tampoco podemos decir que esta es la gran maravilla. Es que es muy difícil que haya una gran gestión en una EPS con todas las dificultades que tienen estas empresas y menos en una de este tamaño. Ahora, la nueva EPS sí tiene unas obligaciones con muchas IPS, porque la nueva EPS curiosamente nunca se integró verticalmente. Yo, inclusive en la Junta decía, tiene que haber más integración vertical en el nivel básico, en lo que se llama atención primaria, porque esa es la base del éxito de una EPS, que esté integrada en el nivel primario, no con los grandes hospitales. La EPS nunca quiso hacerlo. Yo creo que la integración de la nueva EPS es mínima comparada con las otras EPS. Entonces, pues viene, ¿cómo van a ser las redes, por ejemplo? Cada EPS, todavía en el actual sistema, conforma las redes de hospitales y clínicas. La EPS tiene sus propias redes, pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando haya una presión lógica de los hospitales públicos en las regiones para cambiar esas redes? Ahora van a ser unas redes con más hospitales públicos. Ahí hay una cantidad de preguntas, pero yo creo que bien manejada puede servir. Sin embargo, me parece que el gobierno la va a utilizar como su gran estandarte en el sector de la salud. Esto tiene mucha significación. Yo creo que esto lo ha pensado mucho el presidente Petro, porque él dice, bueno, si no pasa la reforma, yo la hago a través de tener la nueva EPS, hago por lo menos el 50% de la reforma y el otro 50% a través del sistema público. Entonces hacer una reforma por la parte de atrás. Escribe a esta hora en el chat del YouTube Live, Itiria AA, se necesita una reforma real, de eso no hay discusión, donde lo principal sea la salud de la gente. Estoy completamente de acuerdo. Donde los beneficios no sean para los dueños, es que así debería ser la salud. No algo para beneficiar a unos pocos, sino todo lo contrario, en donde la salud además llegue a todos los rincones del país, que es lo que ha hecho falta, y donde los hospitales públicos no se quiebren, que también es lo que ha hecho falta. Reforma se necesita. Volver al seguro social, no, jamás. Lo dice el doctor Arias y creo que todo el mundo, hasta el mismo gobierno, el presidente lo ha dicho, la idea no es volver al seguro social. Reforma se necesita. Pero mire usted, Carlos Yara Clavijo pregunta, Paula, datos precisos, ¿cuál es el pasivo de la nueva EPS? Usted tiene el cuadrito comparativo, Paula, del pasivo de las deudas de la nueva EPS y las otras EPS con el sistema de salud, con las IPS y demás los prestadores. Sí, Juan Pablo, pues acá tenemos los últimos datos que entregó la Superintendencia Nacional de Salud, que son aproximadamente de julio del año 2023, a cuánto asumía esta deuda con las clínicas y hospitales, y nos aparece que la nueva EPS solamente en el régimen contributivo tenía una deuda a 60 días por 1 billón de pesos, pero la cartera total pendiente que tenía esta EPS es de 2.415.000 millones de pesos. ¿Otras EPS tiene usted a la mano que me pueda dar? Sí, para señor, contrastar, por favor? Le digo unas... Con esto no estamos diciendo, porque además hay que tener en cuenta que la nueva EPS es la más grande, lo ha hecho el doctor Arias, lo ha hecho Paula, la más grande, por ende la deuda es mayor. Pero es bueno que podamos tener otros puntos de referencia y entender. También lo que decía aquí el doctor Arias es que mientras que la nueva EPS no se integró verticalmente, entonces no tiene hospitales, no tiene laboratorios, no tiene centros de salud propios, las otras sí, entonces el manejo del dinero es distinto. A ver, Paula. Mire, Juan Pablo, acá digamos como lo comparamos también con otras grandes. Sanitas, aparecen 400.000 millones de pesos. Cartera total, 899.000 millones de pesos. Sí, 900.000, yo redondeo. Sí, señor. Aparece Sura, 150.000. Cartera total 654.000. Esas son las que aparecen así como de las más grandes con las que podríamos comparar. Y que tienen deudas grandes. Y que tienen una, digamos, Sanitas grande. Tiene 6 millones de usuarios, entonces podemos hacer ahí una comparación. Bien.
Pues Juan Pablo, aparte del doctor Jaime Arias, que quiero agradecerle por haber estado aquí en los micrófonos de Sigue la W y habernos hecho esta explicación tan importante, también tenemos a otra persona que ha luchado y ha trabajado muchísimo en el sector salud, y él es Francisco Castellanos, quien hoy es el presidente de la organización En Defensa del Paciente. Así que, Francisco, muchas gracias por estar en los micrófonos de Sigue la W. Paula, buenas tardes, gracias. Un saludo a los integrantes de la mesa de trabajo. Bueno, Francisco, llama la atención que no han pasado 24 horas del nombramiento de Aldo Cadena y ya empiezan las críticas desde distintos sectores que aseguran que prácticamente que ese sindicalista va a acabar con la nueva EPS. ¿Qué percepción tiene usted? ¿Qué responde usted a estas críticas, teniendo en cuenta que usted también hace parte de esos sindicalistas del sector salud? Bueno, Paula, primero una precisión, yo no hago parte de ningún sindicato, ni soy un sindicalista, ni estoy afiliado a ningún tipo de sindicato. Lo que hacemos en la Organización para la Defensa del Paciente es promover y defender el derecho a la salud de los usuarios del sistema de salud. Respondiendo a la pregunta, nos parece que el doctor Aldo Cadena ha sido un acérrimo defensor justamente del derecho a la salud durante toda su vida. Sabemos que ha sido un promotor y un defensor también de los derechos de los trabajadores de la salud, y lo conocemos desde que era presidente del Sindicato de Trabajadores Nacionales del Sector Salud y de Seguridad Social, SINDES, que contrario a lo que ha dicho Juan Pablo en la mesa, no es el sindicato del Seguro Social, es el sindicato de los trabajadores y trabajadoras a nivel nacional del sector salud. El doctor Aldo Cadena consideramos nosotros que va a llegar a la nueva EPS a dirigir la entidad desde un enfoque de derechos, y esto lo vemos con muy buenos ojos, porque primero pues, se debe, por supuesto, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la nueva EPS, pero también se debe propender por una mejor atención y una mejor promoción del derecho a la salud de los usuarios y de los pacientes. Hay quienes señalan a Aldo Cadena de ser responsable de haber llevado la desfinanciación a Capital Salud cuando él estaba al frente del sector salud en Bogotá. Yo no tengo conocimiento de eso, si existe algún proceso judicial o existe alguna instancia administrativa que lo investigue o lo haya investigado. Supongo que no, porque de ser así, pues no creo que se diera el nombramiento, porque estaría inhabilitado para ello. Francisco, una de las cuestiones, de las críticas que están haciendo para este nombramiento es que Aldo Cadena no tendría la experiencia para manejar una empresa, como lo decía el doctor Jaime Arias, la sexta empresa más grande del país, con semejantes activos y semejante tema financiero. ¿Qué opina usted? ¿Esta persona que tiene una experiencia netamente pública y sindicalista, sí podría asumir la presidencia de la nueva EPS? Yo concuerdo con el doctor Jaime Arias en que administrar una entidad de la magnitud de la nueva EPS es un reto gigante, no solamente para un supergerente, como lo dijo el doctor Arias, sino para cualquier persona que se ponga frente a la entidad. Pero es importante también reconocer aquí que los presidentes de las EPS tienen unos equipos de trabajo, y que esos equipos de trabajo se encargan también de articular con ellos todo lo que tiene que ver con la administración de una entidad de esa envergadura. Finalizar, Francisco, usted que está del lado de los pacientes, que diariamente escucha sus quejas y denuncias, ¿qué tantas quejas reciben ustedes por parte de la nueva EPS? Al ser la EPS más grande del país, que tiene cerca de 10.700.000 afiliados, por supuesto es la EPS que en sus indicadores negativos tiene más número de quejas, y en ese sentido también nosotros recibimos un mayor volumen de quejas y de requerimientos de pacientes afiliados a la nueva EPS. Quisiera decir también que es importante tener en cuenta que la nueva EPS es una entidad que se administra desde el derecho privado, como bien lo dijiste, Paula, y que está integrada por un capital público-privado. En ese sentido, reforzar aquí la premisa de que no se trata de que se convierta en un aseguramiento público, cuando justamente la nueva EPS está compuesta por capital privado y público. ¿Qué le diría, don Francisco, a aquellos que temen que la llegada de Aldo Cadena pueda generar problemas al interior de la EPS, o que sea
un comienzo del desmonte de las demás EPS para concentrarlo todo allí. ¿Usted qué le diría a esta preocupación que subsiste en algunos ciudadanos? Bien, el nombramiento del doctor Aldo Cadena es un nombramiento explícito para ser presidente y administrar la nueva EPS, pero eso no tiene ninguna facultad, no lo enviste ninguna facultad para desmontar otras EPS. Lo que se busca con la reforma del sistema de salud tampoco es desmontar las EPS, es cambiar algunas de sus funciones, dentro de ellas la administración del dinero público de la salud, pero pues ni siquiera la reforma ha planteado eliminar o desmontar a las EPS. Francisco Castellanos, director de la Organización en la Defensa del Paciente, muchas gracias por haber estado en Sigue la W. Gracias a ustedes por la invitación. Y también muchas gracias al doctor Jaime Arias, quien nos acompañó y quien fue el primer presidente de la Junta Directiva de la nueva EPS. Bueno, pues llega ahora sí el gobierno Petro, el presidente Petro, a designar al nuevo presidente de la nueva EPS, y aquí hay que desearle suerte y sobre todo una administración juiciosa al presidente Aldo Cadena, porque son 10 millones de colombianos que tienen ahora la salud en sus manos y que confían entonces en que él sea el garante de un buen servicio, de un servicio oportuno, de un servicio que ojalá sea un ejemplo para las demás EPS, que eso es lo que se necesita, mejorar la atención para los ciudadanos. Aquí no importa el nombre, aquí lo que importa es mejorarle las condiciones a los ciudadanos de su servicio en salud. Paula, el último punto sobre esto, ¿qué sabe sobre el hermano de Aldo Cadena, que era o es, no lo sé, contralor delegado para el sector salud? Pues Juan Pablo, justamente el 12 de diciembre del 2023, el señor Óscar Cadena tomó la decisión de renunciar a su cargo como contralor para el sector salud, justamente por su relación con el actual presidente de la nueva EPS, Aldo Cadena, así que ya se dio esa renuncia por la cual usted me preguntaba. Ahí vemos la noticia que salió en la W. Listo.